Buenos días, mi nombre es Linda Concepción Petancur Zárate. Curso el octavo tetramestre de la carrera de psicopedagogía en la Universidad Miguel Alemán. El día de hoy voy a presentar un video haciendo referencia a 8 de los principales autores dentro de las teorías de la personalidad, que es una de las materias de las cuales nosotros estuvimos viendo a lo largo de este último tetramestre. Esta materia fue dirigida por la maestra Carla Rocío García Tapia. Espero que mi explicación sobre lo que vimos, ¿verdad?, sea de su total agrado y pues que sea más que nada comprensible. Bueno, para empezar podemos hacer una breve introducción sobre qué son las teorías de la personalidad. Como sabemos, pues existen diferentes teorías, ¿verdad? Las cuales desde tiempos muy atrás, pues lo que han pretendido es explicar sobre todo de alguna manera, pues la función que tenemos nosotros dentro de nuestra sociedad, cómo es que se desarrollan, ¿verdad?, ciertas actitudes, tradiciones y a lo mejor pues características o rasgos del ser humano. Uno de los principales autores, que fue más que nada el pionero dentro de las teorías de la personalidad, es Sigmund Freud. Podemos iniciar destacando, ¿verdad?, que Sigmund Freud pues, fue el fundador del psicoanálisis. Se le considera como el padre de este método o técnica. Sigmund Freud nació en Austria en el año 1856. Él se graduó de la carrera de medicina y se especializó en el sistema nervioso de los peces, realizando pues distintas investigaciones. Sin embargo, fue más tarde cuando empezó a desarrollar su teoría de la personalidad o el psicoanálisis. Se considera que para el tiempo, ¿verdad?, en el cual él dio a conocer sus teorías o la forma en que él veía, ¿verdad?, cómo el ser humano se va desarrollando, pues fue algo muy innovador y de alguna manera pues causó gran revuelo. Él intentó explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales. Su objetivo era trabajar con el inconsciente para hacer conscientes problemas y traumas que existen y empezar a cambiarlos para ayudar al paciente. Aquí podemos hacer de alguna manera cierta diferencia entre él y los teóricos que más adelante pues surgirían, porque él, su investigación estaba más que nada enfocada a los pacientes ya adultos. El psicoanálisis es una técnica psicológica basada en analizar, acceder e investigar la información del inconsciente de un paciente. Es decir, que trata de profundizar, ¿verdad?, en algunos problemas que pudo haber tenido este paciente en los años anteriores, es decir, pues en su infancia. Las características principales del psicoanálisis son que principalmente pues los sueños, en segundo lugar los deseos, y se distinguen 3 etapas, los cuales pues a lo largo de nuestra carrera hemos ido pues viendo muy recurrentemente, el cual es la etapa oral, que esta etapa es en los infantes que reciben o tienen, ¿verdad?, cierto placer pues al alimentarse, ¿verdad?, vía oral de los alimentos, es decir, pues puede ser de la leche materna. Después sigue la etapa anal, que es cuando el niño, ¿verdad?, controla su esfínteres y pues aprende a ir al baño solo. Y después viene la etapa fálica, que esta se desarrolla pues en años más posteriores, ¿verdad?
El segundo autor que hacemos énfasis también en él es en Alfred Adler. Él nació el 7 de febrero de 1870 en Viena. Eh, Él fue un médico y psicoterapeuta, fundador de la psicología individual. Esta fue la aportación que él hizo a las teorías de la personalidad. Para comprender un poco más de cómo trata él más bien de explicar la psicología, debemos de hacer mención a la vida de Adler, puesto que desde su infancia sufrió de una condición que es el raquitismo. Esta condición le impidió realizar pues diferentes actividades más que nada físicas. Esta condición que él tuvo, ¿verdad?, durante su niñez causó pues que de alguna forma él tuviera cierto recelo sobre su hermano mayor, que era muy joven y pues atlético. De alguna forma podemos destacar el gran impulso, ¿verdad?, que tuvo Adler por superar su condición física y pues sobresalir, ¿verdad? Y de alguna forma pues sí lo hizo, ya que fue una persona muy estudiosa, ¿verdad? Adler nunca fue discípulo de Freud y empezó a publicar artículos que criticaban la teoría de Freud y proponía una nueva idea sobre la personalidad. Esto causaría pues una ruptura entre Adler y Freud. La psicología individual, de la cual él es fundador, ha tomado la tarea de estudiar la personalidad del ser humano como una sola unidad y que ésta se direcciona hacia un propósito. De alguna forma, su teoría está relacionada también a su situación de vida, el cual él tuvo que enfrentar, ¿verdad? Hablando específicamente sobre su condición física, que de alguna manera pues lo limitó a hacer ciertas cosas. La teoría de Adler, en contraste con las teorías de Freud y Jung, del cual hablaremos un poco más adelante, pone énfasis en la lucha consciente de los individuos para mejorar su vida. Se debe considerar que esta teoría concibe a la persona como una unidad activa y consciente y no como impulsos que priman nuestras conductas o una suma de condicionamientos, las cuales aquí podemos diferenciar que Adler estaba un poco más enfocado hacia el asunto, ¿verdad?, de que el ser humano puede cambiar su futuro o lo que pueda pasar más adelante en su vida. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a los condicionamientos que tuvimos en nuestra vida. Al contrario de Freud, que decía que el ser humano va pasando de una etapa a otra y no se puede brincar hacia una sin haber experimentado o vivido pues las anteriores. El tercer autor del cual hablaré es el de Carl Jung o Jung. Carl Jung nació en 1875 en Suiza. Él se convirtió también en psicoterapeuta. Sin embargo, su infancia se menciona, ¿verdad?, que fue un niño introvertido y muy solitario, aunque de alguna forma pues la convivencia que tuvo con su familia pues fue algo muy próxima y afectuosa. Sin embargo, desde temprano sentiría cierta decepción por la manera en que su padre abordó el tema de la fe, a la cual él consideró más adelante que fue tristemente precaria, es decir, que pues él no vivió o experimentó de alguna forma pues lo que es la enseñanza religiosa, ¿verdad?, dentro de su casa. Más adelante
Jung declararía que el ser humano es religioso por naturaleza y en su trayectoria resaltaría el valor de la experiencia religiosa para el entendimiento de la mente, así como para mente humana. Jung resaltó la gran importancia, ¿verdad?, que él considera que tiene la experiencia religiosa para el ser humano. Y él logró rescatar los simbolismos de la tradición cristiana y, y los reinterpretó desde su perspectiva, pues, psicológica. Y las aportaciones que él tuvo a la teoría de la personalidad, pues es que fue el fundador de la psicología analítica. La psicología analítica aborda la psicoterapia y el análisis de profundidad en las tradiciones establecidas por Jung. Se distingue por un enfoque en el rol de las experiencias simbólicas y espirituales en la vida humana, y esta se basa en la teoría del arquetipos de Jung y en la existencia del espacio psíquico profundo o inconsciente colectivo. Al igual que Sigmund Freud, Jung también hizo hincapié, ¿verdad?, en la importancia que tiene, pues, las distintas etapas que tiene el ser humano en su infancia, el cual, pues, puede tener o repercutir más adelante en el inconsciente del ser humano. También podemos destacar cómo la psicología del yo representa un intento colectivo por entender el funcionamiento humano normal y anormal. Jung también hizo un reconocimiento a cómo también los seres humanos estamos influenciados por factores que se encuentran fuera de nuestras experiencias personales, eh, es decir, que tienen más cualidad universal. Estos factores forman el inconsciente colectivo y como resultado dan formas a narrativas culturales, mitos y fenómenos religiosos, los cuales pues él de alguna manera pues hizo muchísimo hincapié. El cuarto autor es ahora una mujer, el cual es importante destacar que dentro de la teoría de la personalidad, pues son muy pocas las que tienen un gran, pues, relieve o pues se habla más de ellas. Su nombre es Anna Freud y sí, ella fue hija de Sigmund Freud y fue la última dentro del matrimonio formado entre el mismo mencionado Sigmund Freud y Martha Bernays. Es muy interesante la vida de Anna Freud, ya que como sabemos, pues ella desde muy pequeña pues estuvo muy familiarizada dentro de la psicología por la influencia que tenía su padre sobre ella. Se puede decir que Anna Freud primeramente um, no que no fuera deseada, pero se pensaba que iba a ser un varón. Entonces, pues los padres de ella pues estaban esperando un niño, el cual pues resultó pues ser una niña. Más adelante, Sigmund Freud, su padre, sería el terapeuta de ella y le enseñaría, ¿verdad?, parte de su legado o pues los conocimientos que él tenía, dando como resultado pues que ella fue la sucesora, ¿verdad?, de las teorías de su padre. Sin embargo, pues ella hizo algunos cambios o hizo aportaciones pues muy importantes, ya que aunque sí estaba relacionado con lo que creía su padre, pues también puso un poquito pues de su granito. Podemos destacar de Anna Freud
o Freud es de que, a diferencia de su padre, el cual trataba con los problemas, ¿verdad? De alguna forma, de, de sus pacientes ya adultos, pues Anna Freud empezó a trabajar con niños. Anna Freud trató de dar continuidad, ¿verdad?, al legado de su padre y tras mucho trabajo, pues el más destacado o uno de los más importantes destaca la psicología del yo y los mecanismos de defensa. La psicología del yo hace referencia a las doctrinas psicoanalíticas que hacen más referencia al yo. Al contrario, podemos mencionar, ¿verdad?, que dentro de la psicología se hace referencia al ello, al yo y al superyo. Bueno, y a sus mecanismos de defensa, que a los instintos, los cuales pues ya mencionamos anteriormente. Anna Freud empezó sus exploraciones en su trabajo psicoterapéutica con niños y más adelante pues hizo diferentes modificaciones a la teoría del yo. Ella cambió el enfoque del psicoanálisis en las experiencias pasadas de los adultos al hacer hincapié en el ambiente actual de los niños y su capacidad para responder a las dificultades que enfrentan. Es decir, pues que en lugar de retroceder a resolver de alguna manera o a tratar de ayudar a su paciente a resolver asuntos del pasado, ella trataba más bien de enfocarse a los niños y del ambiente o la situación que pues estuvieran viviendo en la actualidad. El legado de Anna Freud es enorme y multifacético. A la vez que preservó los hallazgos importantes de su padre, también desarrolló sus propias ideas de este para estudiar la forma de actividad del yo con la realidad externa. La psicología del yo representa un intento colectivo por entender el funcionamiento humano normal y anormal. Anna Freud pretendió aclarar la conexión y el conflicto entre la razón y la pasión, la cual podemos pues otra vez renombrar el ello, el yo y el superyo, el cual forman un conjunto pero tienen diferentes características. El siguiente autor muy renombrado dentro de las teorías de la personalidad es Gordon W. Allport. Él hizo una aportación a las teorías de la personalidad con su teoría de humanista de los rasgos y del sí mismo. Podemos empezar diciendo que Gordon Allport nació en Indiana, Estados Unidos, y sí, es uno de los principales autores que tuvieron mayor relevancia dentro de los Estados Unidos y uno de los primeros. Él nació en 1897 y era el menor de 4 hermanos. Se conoce como un chico tímido y estudioso. Vivió una infancia solitaria, ya que su padre era un médico rural y pues vivían en el ajetreo, ¿verdad?, de lo que es pues la medicina, el campo, y pues tuvo muy poca relación con sus hermanos. Él estudió y a la edad de 22 años pues viajó a Viena. Ahí fue cuando conoció a Sigmund Freud. Gordon trabajó siempre en el desarrollo de su teoría, el cual examinaba cuestiones sociales como el prejuicio y creando test de personalidad, el cual pues actualmente pues casi no se usa. Sin embargo, pues fue uno de los pioneros y pues tuvo gran relevancia, ¿verdad?, por ello. Su acento en la singularidad de cada persona y en la importancia de la individualidad ha tenido un valor duradero. Y sí, él mencionaba que los seres humanos pues tenemos diferentes rasgos, los cuales pues son un conjunto, ¿verdad? Entre sus ideas principales se encuentran
que la personalidad puede extenderse como un sistema compuesto por rasgos. Es decir, que todos nuestros rasgos conforman una personalidad. El otro aspecto es que un rasgo de personalidad es una estructura neuropsíquica real que predispone a una persona a formas específicas de comportamiento. Es decir, que según nuestros rasgos, pues vamos a reaccionar ante una situación pues de cierta forma, ¿verdad? ¿O no? Y la experiencia que una persona tiene del sí mismo y el sentido de propósito son aspectos unificadores de la personalidad. También él mencionaba mucho que un psicólogo obtiene una comprensión más adecuada de otra persona si examina la historia de su vida, es decir, si recaba información de las experiencias que ha tenido anteriormente. Y de esta manera, pues él o el psicólogo debería de alientar, aportar una autoevaluación cuidadosa. Sus contribuciones orientaron al pensamiento de varias generaciones de psicólogos clínicos y teóricos de la personalidad hacia la consideración de la vida humana en su totalidad, además de los motivos, deseos y acciones específicos. Es decir, que para él consideraba que el psicólogo debe de tener en consideración pues todos los ámbitos del ser humano, ¿verdad? Así como su personalidad y pues los factores que influyen alrededor de él. Continuamos hablando de Abraham Maslow. Él realizó su aportación a las teorías de la personalidad con su teoría humanista de la autorrealización. Al igual que el autor anterior que ya mencionamos, Abraham Maslow también nació en Estados Unidos, especialmente pues en Brooklyn, Nueva York, en el año 1908. Él fue el mayor de 7 hermanos cuyos padres fueron emigrantes judíos procedentes de Ucrania. Aquí podemos mencionar que la infancia de Abraham Maslow pues fue un poco complicada, ya que debido a su situación pues como emigrante, vivió un poco solitario, ya que él mencionó más adelante que él era un niño judío en un barrio no judío, el cual pues podemos destacar que de alguna forma pues él no se sentía que embonaba, ¿verdad?, dentro de su comunidad. Dentro de su teoría humanista, pues él postulaba que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial. Es decir, que a lo largo de nuestra vida, pues nosotros intentamos siempre llegar o alcanzar a un nivel de autorrealización, es decir, pues a sentirnos totalmente satisfechos con la persona que somos, ¿verdad? Maslow se interesó en probar que los seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor. Dentro de esta teoría, Abraham Maslow pues, desarrolló una jerarquía, la cual pues viene en forma de pirámide, empezando desde abajo hacia arriba. El punto de abajo es las necesidades fisiológicas, es decir, el comer, el vestir, el calor, el frío, ¿verdad? Cubrir esas necesidades fisiológicas. Después está las necesidades de seguridad, ¿verdad? El sentirnos protegidos y amados. A continuación está la aceptación social, el cual pues es el momento, ¿verdad?, en que nosotros sentimos que embonamos dentro de una comunidad o de una sociedad. Después está la autoestima, es decir, sentirnos bien con nosotros mismos. Y por último, o en la parte alta de esa jerarquía, de esa pirámide, está la autorrealización. Es decir, el sentir que completamos, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer, ¿verdad?
el sentir que estamos totalmente satisfechos. Se sabe que nosotros como seres humanos, pues es muy difícil, ¿verdad?, poder llegar a ese grado, ¿verdad?, de autorrealización. Y las personas que lo han logrado también mencionan que es algo, pues no para siempre, ¿verdad? Porque como seres humanos siempre queremos ir más allá y más allá y más allá. Entonces, pues sí, esto fue la teoría que él pues realizó o propuso, ¿verdad? El siguiente autor es George A. Kelly. Él hizo una aportación a las teorías de la personalidad con su teoría del constructo personal. George Kelly nació en Kansas, Estados Unidos, en 1905 y fue hijo único. La teoría principal de Kelly se le llama teoría del constructo personal y algunos conceptos principales son fundamentales en el trabajo de Kelly, empezando que para las personas es necesario predecir con cierta precisión cómo se comportan las demás personas y los eventos que sucederán. Es decir, que él consideraba, ¿verdad?, que antes de que nosotros realizamos algo, siempre estamos un poquito más allá, ¿verdad? Teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, si decimos algo, cómo pueda reaccionar aquella persona o si hacemos cierto acto, pues las consecuencias que pudiera tener. Después, que las personas mantienen o ajustan tales predicciones conforme su experiencia, es decir, que los conforma o no. Estas personas o las personas desarrollan categorías, constructos y constituyen sistemas con el fin de evaluar y predecir los eventos y las conductas de las demás personas. Después podemos mencionar que la conducta de una persona y su psicología pueden ser entendidas principalmente mediante el aprendizaje sobre sus propias formas de clasificar a la gente y los acontecimientos y de hacer predicciones. También podemos mencionar que George Kelly pues desarrolló el test de reparto de constructos de roles para indicar y evaluar tales constructos. Dentro de este test pues él ponía, ¿verdad?, que las personas, ¿verdad?, tenían que poner pues el nombre de él, el nombre de su padre, el nombre de su madre, y de ahí hacer ciertas pues relaciones. Una de sus frases más importante o muy destacable dentro de la teoría de la personalidad, él mencionó esta frase, la cual es que el hombre es como piensa su corazón. Es decir, que pues de alguna forma no podemos tratar de hacer algo que realmente nosotros no sentimos. Es decir, que nuestros actos y nuestras conductas siempre son reflejo pues del tipo de ser humano que somos, ¿verdad?